Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quiero hacerles una pregunta. Cada uno respóndala dentro de sí mismo. ¿Tienes la seguridad de que eres salvo? No que eres evangélico, no que eres cristiano, no que perteneces a un grupo religioso. La pregunta es, ¿tengo la seguridad que soy salvo? Si murieras hoy, ¿sabes dónde vas a pasar la eternidad? Son preguntas simples. Hace 8 días hablé con la madre de una hermana, no sé si está esta mañana. Me la presentaron. La última pregunta que le hice, la pregunta de despedida: ¿tienes seguridad si murieras hoy, dónde vas a pasar la eternidad? Y ella, muy franca, movió la cabeza diciendo: no sé. Pero otra pregunta: si llegaras al cielo y el Señor te preguntara, ¿por qué crees que debo de dejarte entrar aquí a mi casa? ¿Tú qué le responderías? ¿Qué le responderías? El tema que quiero tomar en esta mañana se va a centrar en el amor de Dios. Por eso, David, gracias, porque esa canción nos habla del amor de Dios. Hace mucho tiempo, unos años atrás, el Señor, en un momento especial, me reveló su propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios. Y lo hemos diseñado en una figura que quiero que la veamos. El título del mensaje de hoy dice: el amor inagotable de Dios. El amor inagotable de Dios. Miremos el PESI, el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios. Hablamos de la eternidad pasada, la eternidad futura, donde no había tiempo. Y hablamos con esta línea que encontramos acá. Entre la eternidad pasada y la eternidad futura está el tiempo. Hablamos de la creación del hombre, de la raza humana, de la caída, de la separación de Dios. Hablamos de la redención, los pasos a la redención. Y luego quiero centrarme en este aspecto aquí. El camino en el tiempo es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Y la estrategia es el discipulado. Y al final, ¿qué vamos a tener? Una familia de muchos hijos, cada uno de sus hijos parecido a Jesús. Eso no lo podemos olvidar. No es simplemente una enseñanza, es un principio eterno que está en la palabra de Dios. Hemos hablado alrededor de este tema muchos aspectos en nuestra vida. El tema central de esta biblioteca, lo que llamamos Biblia, es una biblioteca
que tiene ¿cuántos libros? Es una biblioteca de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Es la biblioteca, y esta biblioteca es una carta de amor inspirado por el Espíritu Santo para que la tuviéramos en nuestras manos. Y qué lindo es conocer esta carta de amor. Algunos tienen la Biblia, pero ni siquiera la leen. La toman como un libro más de la biblioteca, cualquier libro. Este no es cualquier libro. Este libro es la palabra de Dios. Debemos entender eso. ¿Cuánto tendremos que valorar este libro? Por este libro muchos han dado la vida y la siguen dando en muchos lugares. Las verdades que están aquí son verdades inalterables e inmutables. Y es con base a lo que está escrito en esta carta de amor que Dios nos dejó, en esta biblioteca de amor que Dios nos dejó a nosotros. En esa biblioteca de amor hay un énfasis muy especial, que es lo que el Señor le preguntó, alguien le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos los que están escritos? Los judíos tenían 613 mandamientos. Y claro, se preguntaban cuál debe tener prioridad. No puedo vivir tal vez todos, pensaban ellos. Y Jesús, ¿recuerdan qué le respondió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Pero el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 3 dimensiones del amor: el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros. Tenemos que amarnos porque somos creación de Dios y vivir para su voluntad. Jesús, antes de ir a la cruz, se reunió con sus discípulos en el aposento alto donde celebró la cena. Y les dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Él es el modelo de amor. Recordamos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese mandamiento, Él es el modelo, Él es el ejemplo de lo que es el verdadero amor. Cuando alguien da la vida por nosotros, ese es el verdadero amor. Hay tantas cosas en la Biblia que nos menciona. Que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Mira a su hermano que está a su lado y hágase esa simple pregunta: ¿amo a mi hermano, a mi hermana, así como Cristo me amó a mí? ¿O simplemente es un colega, un amigo, una persona más? Pero la pregunta es: ¿la amas tanto como Cristo te amó a ti? Así como los amé yo, dijo el Señor. Y luego dice del versículo siguiente, verso 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Siempre el más grande mandamiento, el mandamiento similar, el nuevo mandamiento, todo tiene que ver con el amor de Dios. Miremos algunos textos de la Escritura. En Romanos capítulo 8, en el versículo 28, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes,
de quienes le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pero sigue diciendo en el verso 35 al 39, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria, en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Era lo que estaban sufriendo los cristianos en la iglesia primitiva cuando Pablo escribió esta carta hace cerca de 2000 años. Hoy en algunos lugares del mundo sigue esa situación. Y nunca sabremos cuándo va a pasar en Colombia. En el pasado en Colombia sufrió esa situación. No sabemos si vuelva, que Dios nos libre. Claro que no. A pesar de todas las cosas, estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Subrayen otra vez la palabra amor que aparece vez tras vez en esa pequeña porción de la Escritura. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. No del amor a Dios, sino del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos jamás del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Salvos por gracia, salvos por el amor de Dios, como lo oíamos. Pero también dice en Romanos 5, dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 5, versos 5 y 8, y esta es la esperanza, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. El Espíritu Santo vive en nosotros, en los redimidos por la sangre de Jesucristo. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Dónde está Jesús en este momento en tu vida? Anda contigo, vive contigo, duerme contigo, come contigo. En cualquier lugar donde estamos, Él está con nosotros. No está en el tercer cielo, por allá, no, en alguna parte. A ver, Señor, ¿me puede escuchar? No tienes que gritar. Si Él está contigo. Cuando un cónyuge muchas veces le grita a su esposa: no me grite que yo les escucho. ¿No le ha pasado eso? No me grite que yo les puedo escuchar. No tienes que gritarle a Dios para que Dios te escuche. A veces pensamos que el que grita más es el que tiene, es el más espiritual. Puede ser el que grita más, el más carnal. No tenemos que gritar, porque Él está en nosotros. Qué lindo que dice, volvamos a leerlo: esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura, aleluya, cuánta ternura. Está hablando del amor materno. No hay amor humano comparable al del amor de una madre. Es un amor tierno. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar de nuestro corazón con su amor. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La traducción literal de esa palabra pecadores
es cuando aún éramos enemigos de Dios. Eso quiere decir pecador. Un pecador es un enemigo de Dios. Uno que quiere vivir en pecado no quiere cambiar de vida. Es un enemigo de Dios. Pero sin embargo, aunque eras enemigo, aunque yo era enemigo de Dios, Él me amó y se entregó por mí. Por eso hablamos del amor inagotable de Dios. Pero luego dice en Juan 15 algo muy interesante. Mi hermano Manuel lo esbozó hace 8 días, pero quiero recordarlo, por lo menos recordarlo la lectura. Juan 15 dice, verso 9: yo los he amado, dijo Jesús a sus discípulos, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la palabra repetida? Amor, 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 amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Otra vez, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos en los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos. Ser amigo de Dios es incomparable. Un amigo que nunca nos traiciona, un amigo que nunca nos abandona, un amigo que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Ustedes son mis amigos. Y luego dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Cuando tú te entregaste a Cristo, no fuiste porque tú decidiste aceptarlo. Es porque el Espíritu Santo te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Jesús lo aclara. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Sabías eso? Y vamos a ver desde cuándo te eligió el Señor. No en el momento que te entregaste, lo veremos más adelante. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y este es mi mandato: ámense unos a otros. Pero no solamente, quiero mirar unos textos más. Voy a mencionar Juan 3:16 con una intención. Juan 3:16 dice, bueno, ¿se acuerda qué dice Juan 3:16 que ya lo mencionamos? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Toda moneda tiene un anverso, cara y sello. Cara y sello. ¿Cuál es el anverso del amor de Dios? Primera de Juan 3:16, que dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Otra vez la pregunta: ¿estarás dispuesto a morir por tu hermano que está a tu lado? Inclusive, ¿estarías dispuesto a morir por tu esposa? Me acuerdo de un chiste que oí hace mucho tiempo, de un confesor que fue a la clínica a ver un paciente que era espiritual, era cristiano tal vez, y le habló, no te afanes, porque era terminal la enfermedad que tenía. Le habló de las maravillas del cielo, como el cielo era hermoso, precioso. Le dijo, a mí me gustaría estar ese día
y partir porque voy a vivir en el cielo. El enfermo lo escucha y le dice, ¿por qué no cambiamos entonces? Usted se muere y dice, no, al que le toca, le toca. La verdad, si amamos a Dios, si Dios nos ama, ¿qué debemos hacer? Amar a nuestros hermanos. Sigue diciendo, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Y sigue diciendo, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Pero voy a mencionar 2 textos más antes de entrar en el tema. Dice en 1 de Juan 4:7, la carta de Juan, escrita por Juan, lo mismo que el Evangelio de Juan, en las cartas escritas, el Evangelio escrito por el discípulo amado, por el discípulo que siempre se distinguió por amor a Jesús, Juan. Dice Juan en su primera epístola, capítulo 4, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Está refiriéndose a Juan 3:16. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y el amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Cómo vivió Jesús en este mundo? En amor. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice amo a Dios, pero odia o aborrece a otro creyente, a otro discípulo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: el que ama a Dios debe amar también a sus hermanos creyentes. Y luego en Efesios 3:14, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, pidiendo en oración de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ella los mantendrá fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo,
cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y escuche esta última frase. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. La plenitud de la vida y el poder. Qué hermoso. Dios quiere familias que vivan en amor. Que el marido sepa amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Que la esposa ame a su marido, lo respete. Que los hijos amen a sus padres, los obedezcan. Que los padres amen a sus hijos. A la familia nuclear, la familia extendida. Familias que vivan en el amor inagotable de Dios. Escúcheme esa expresión. Amor inagotable. Anótenla en alguna parte. Amor inagotable de Dios. Una comunidad de discípulos que seamos modelos de amor. Que esta congregación me han oído hablar tantas veces. Que el deseo, el anhelo profundo como pastor. Los pastores, mi hermano Manuel Lombo y los ancianos, es que seamos una comunidad de amor. No asistentes a un grupo religioso, sino que nos amemos. En Génesis 1, 27 a 31, voy al origen. Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semillas que haya sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. Y el verso 31, quiero hacer énfasis. ¿Qué dice el verso 31? Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. No entramos en la caída del hombre, solamente quiero mantenerme en el aspecto. ¿Por qué Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno? Porque es el jardín del Edén, el lugar de Dios en la tierra. Dios lo diseñó desde antes de crear el cielo y la tierra. Lo que hizo en Génesis 1, Dios lo diseñó anteriormente, incluyendo al hombre y a la mujer que fueron creados. Dios lo diseñó desde antes de la creación del cielo y de la tierra, porque este era el hogar de Dios. Dios creó la tierra para que fuera el hogar del hombre. Pero como el hombre se alejó de Dios, se ha vuelto y cada día es peor, se vuelve un infierno. Vemos guerras por todas partes. No nos salgamos de la frontera. Aquí en Colombia no. ¿Cuántos asesinatos hay cada día? Nunca sabemos. No hay esperanza humana. No hay paz total. No hay paz total. Pero mis amados hermanos, Dios quiere un pueblo que Él redime con su sangre, como nosotros, que expresemos y manifestemos el amor de Dios. Nos llamó no para ser una congregación, sino para ser una familia. Parte de esa familia eterna que Dios diseñó desde la eternidad. Y viviremos con Él. Señor, ayúdanos a entender esto. Hay un cuadro muy lindo de Miguel Ángel
en la Capilla Sixtina, que es tan famosa en estos días con la muerte del Papa, la Capilla Sixtina, hay un cuadro hermosísimo de Miguel Ángel. Allá, cuando veían las fotos, claro, como pasaban rápido no alcanzaban a verla, pero los que hemos estado en Roma, en la Capilla Sixtina, uno dura tiempo mirando ese obelisco, todos los cuadros que Miguel Ángel, un gran pintor, un gran escultor también. Y miren este cuadro, miremos un momentico para que lo vean. Corramos aquí y ahorita lo pasamos otra vez. Miren ese cuadro, se llama La creación de Adán. Aquí está la imagen que Miguel Ángel tenía para ilustrarlo de una forma gráfica al Padre. Los ángeles mirando lo que él estaba haciendo. Aquí hay un ángel como disgustado, como no sé por qué lo pintó Miguel Ángel así. De pronto, si estuviera vivo, le podíamos preguntar. Si está en el cielo, cuando lo encontramos, yo quiero preguntarle por qué pintó un ángel indiferente. ¿Sí? Pero mire a Adán. Aquí está Adán. Dios, el Padre, extiende su mano hacia él. Extiende con fuerza. Con fuerza. Pero ¿cómo responde Adán? Como que no tiene importancia. Los que leen las pinturas nos hacen caer mucho en cuenta de esa situación que uno podía pasar de un lado. Desde un principio pareciera en el pensamiento de Miguel Ángel que el hombre no le tomó atención a lo que Dios le había dicho. Dios le dijo: de todo árbol del huerto podréis comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente moriré. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Comieron. En otras palabras, lo primero que hicieron fue desobedecieron a Dios e hicieron lo que Dios había dicho que no hicieran. Creo que posiblemente Miguel Ángel tenía en mente ese cuadro. Pero ahora vamos a entrar en el tema. Jeremías 31:3. Anótenlo, búsquenlo. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es muy interesante como los traductores de la Nueva Traducción Viviente lo escribieron. Muy interesante. Miren lo que dice. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Con amor inagotable. Miremos bien el texto, ojalá que lo aprendamos, porque es Dios el que habla. Dios le dice al pueblo, a su pueblo, en ese tiempo Israel, pero nos lo dice a nosotros hoy, porque lo que está escrito para Antiguo Testamento es para nosotros, porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Son palabras para ti y para mí. Hace tiempo el Señor le dijo a su pueblo, le dijo al tabernáculo de la fe, le dijo a los miembros de la Confederación Evangélica de Colombia, le dijo a los cristianos, a los discípulos en toda la tierra: yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Señor, ayúdanos para comprender todo este principio. La primera pregunta que le viene a uno a la mente: ¿quién es el que habla? Es Dios el que habla. Dios te dice a ti, hermanos que están allá a la parte de arriba del mezanini. Dios te dice a ti: yo te amé a ti. Piense por un momento. Dios exclama, dice: yo te he amado.
Yo te he amado. Dile en tu corazón, gracias Señor porque me amaste. Porque me has amado. Porque me has amado. Yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Es el único Dios, incomparable, eterno. El que vive para siempre, el gran yo soy. Y lo hizo, nos hizo por amor. Y nos dice, yo te he amado. Y lo sigue diciendo, hoy lo proclamo. Proclamo en el nombre del Señor que Dios te ha amado desde la eternidad. Recibe esa palabra, es para ti. Es para tu familia, es para tus hijos. Es para tus nietos, es para tus seres queridos. Dios te amó a ti con amor eterno. Con amor inagotable. Que Dios te ha llamado a ti. Que yo ame a Dios, está bien. Pero que Dios me ha llamado sabiendo que soy pecador. Que he sido su enemigo y que Él vino para reconciliarme con Él. Por ejemplo, en el libro de Efesios, el verso 4 del capítulo 1, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Cuándo te escogió Dios a ti? Antes de la fundación del mundo. ¿No te parece maravilloso? Antes de que alguien pensara en ti, ya Dios pensaba en ti. Y te amó con amor eterno, eterno. Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Si yo amo a Dios, si acepto su amor, ¿cómo voy a vivir? En santidad. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y vivo en pecado? Es imposible. Amar a Dios significa tener una vida santa. Santa. Tantos adúlteros, fornicarios y hoy en día transgénero y de todo lo que se menciona en la revolución sexual que se está impulsando en la tierra. Pero dicen algunos que son hijos de Dios. No, no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Hijos de Dios son solamente los que lo reciben, los que aceptan su amor y se rinden y se entregan a Él y viven para agradar a Dios. Viven una vida santa. Y sigue diciendo, una vida en santidad sin mancha delante de Él. Y luego sigue diciendo, en amor. Otra vez. Nos predestinó, nos dio un destino de antemano para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió ¿en quién? En su amado, en Jesús. Siempre el amor con que amó a Jesús el Padre, como dice Juan 17:26. He dado a conocer quién eres para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El mismo amor que te tiene a ti Dios es el amor que ha tenido por su Hijo. El mismo amor. Eso es incomprensible. Eso parece un mito, no sé lo que. Hablamos de la gran comisión, mito o realidad, hace como 20 días o un mes. No es un mito, es una verdad. Dios te amó a ti así como amó a su Hijo. Decidió crearte a ti para amarte, no con un amor diferente. El mismo amor que es inagotable.
En Éxodo 6, del 6 al 7, hay una palabra muy linda, hay una enseñanza muy hermosa. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová o Yahvé, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los judíos hacen en la Pascua, que celebraron recientemente, en la cena del Señor, o en la cena que ellos tienen de la Pascua, no la cena del Señor, la cena que tiene la Pascua, tienen 4 copas. Usan 4 copas. Que Jesús las utilizó como judío que era en la Pascua, cuando hizo la Pascua, cuando se celebró lo que llamamos, lo que hicimos hoy con la cena del Señor. 4 cosas. Cada copa representa algo muy interesante. La copa de la santificación, lo sacaré. Santificación porque lo he puesto aparte, lo saca. La copa de la liberación, como el Señor los liberó del cautiverio en que estaba. La redención, como con el Cordero Pascual mostró cómo los iba a redimir en un anticipo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Y la copa de la esperanza. Son las 4 copas que ellos participan. Pero hay una 5ª copa que Jesús tomó, que Jesús bebió. Y quiero que la entendamos bien. En Getsemaní, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, después de que celebró la Pascua con sus discípulos y antes de ir a la cruz, fue a Getsemaní y hizo una oración 3 veces? Quiero recordarlas. Él dice en Mateo 27, dice que Jesús se acercó a su Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La 5ª copa. Pasa de mí esta copa. Esa copa amarga que tengo que tomarme. Pero no se haga mi voluntad, Señor, la tuya. Por 3 veces oró la misma oración. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. ¿Por qué decía la copa amarga? Porque esa copa representaba todos tus pecados, los míos, los de la humanidad. Y sobre esos pecados la ira de Dios se iba derramada, porque Dios castiga el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y cuando Jesús entendió que tenía que tomar la copa, le dijo a sus discípulos: vamos, el que me entrega está aquí. Y se entregó y fue a la cruz. Y estando en la cruz, sucedió algo muy interesante. En Mateo 27, desde la hora 6ª, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, 3 horas. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué desamparó? ¿Por qué el Padre volteó su rostro? No veía a Jesús cara a cara, porque en ese momento Jesucristo se convertía en pecado. Bebía la copa del pecado que te correspondía a ti. Él había vivido sin pecado, pero tuvo que tomarse la copa por ti. La copa que te correspondía a ti y a mí, se la tomó Él. Por eso el Padre volteó su rostro y hubo tinieblas para que nadie supiera
lo que sufría Jesús. Nadie pudo contemplar el rostro de Jesús en la cruz, porque por 3 horas hubo tinieblas en la tierra. Pero sucedió algo más. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu cuando dijo: consumado es. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. El velo del templo de Salomón que había construido, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en 2 de arriba a abajo. No es una obra humana de abajo a arriba, sino de arriba a abajo. Dios mismo rasgó el velo para que tú y yo pudiéramos entrar directo a la presencia del Señor. Hoy podemos entrar en oración en cualquier lugar donde estemos, en la presencia del Señor, porque el velo se rasgó en 2 de arriba a abajo, completamente. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Cuándo se levantaron? Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, no antes de la resurrección de Él. Él acaba de morir. 3 días, los sepulcros abiertos. Los que habían muerto, listos, los que iban a resucitar, las primicias que iban a resucitar. Y cuando Jesús resucitó, ellos resucitaron con Él. Y luego algo interesante, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, bien visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Después del ladrón en la cruz, los primeros convertidos fue el centurión y los que estaban con él. ¿Por qué? Porque Jesús tomó la copa de la ira, la copa que nos correspondía a nosotros, la tomó el Señor. De estos milagros del Calvario hay mucho para mencionar. En algún momento lo haremos. Hermanos míos, para ir terminando, no solamente Dios es el que habla. ¿A quién le dice yo te he amado? A nosotros. Te he amado con amor eterno, con amor inagotable. A ti, Dios te habla a ti, que te amó con amor inagotable, con amor eterno, desde la eternidad. Pasaremos el tiempo y viviremos en la eternidad, en el amor de Dios. Para siempre estaremos con Él. Mi padre y mi madre ya están con el Señor. 2 gemelos están con el Señor. Mi hijo mayor está con el Señor, disfrutando de su amor. Y un día yo voy a ir también para disfrutar del amor de Dios con mi familia. ¿Está listo para ese encuentro? Permítame terminar. Hace años yo era el director de Club 700. Algunos de ustedes recuerdan. Se acuerdan muchos cuando voy a algunas iglesias en algunos países. Me ven y me dicen: usted es del Club 700. Sí, por 25 años dirigí el Club 700 en Colombia. Y teníamos un cortometraje muy lindo de un hombre que era rico, pero tenía un hijo que amaba. Si era viudo, no era el tema, era el padre y el hijo que quedaban, nada más. Le enseñó el padre a su hijo la pasión por el arte, porque tenía un lugar donde tenía las obras de los grandes pintores de esa época.
de la época antigua, los cuadros de Picasso, de Miguel Ángel, de todos los grandes maestros de la pintura que había. Una galería de arte tenía en su casa, la gente iba a admirar las obras que tenía. Dialogaba mucho con su hijo, porque su hijo también aprendió la pasión por las obras de arte de los artistas, de los pintores del pasado. Se inició una guerra en la nación donde vivía y él tuvo que ir al ejército al servicio militar, a la guerra. Unos meses más tarde el padre recibió la noticia. Su hijo había muerto atravesado por una bala en el corazón en la guerra. Porque trató de salvar a un compañero suyo. Había salvado a varios. Y el último que trató de por salvarlo, la bala atravesó su corazón y salvó a su compañero, pero él murió. Fue una tristeza grande para el padre. Unos meses más tarde, alguien tocó a la puerta de su casa. Él salió a ver quién era. Era un joven. Le pidió que entrara. Iba con un paquete debajo de su brazo. Y le dijo: Señor, usted no me conoce, pero quiero decirle quién soy. Soy aquel soldado por el cual su hijo murió. Soy ese soldado por el cual su hijo murió y dio su vida por salvarme a mí. Él había logrado en el cuadro que llevaba, en lo que llevaba debajo del brazo, era un cuadro muy hermoso que había captado el carácter, las características del hijo. Era muy bonito, pero era una afición de Dios. No soy pintor, Señor, pero creo que tu hijo quisiera que yo te diera que te trajera este cuadro. Lo admiró profundamente. Era ver a su hijo, le recordó todo lo que su hijo era, lo que había hecho. Y el hombre le fue a pagar. Le dijo: no, Señor, no tienes por qué pagarme. Yo no vine para venderle un retrato, para venderle una obra de arte. Yo vine para expresarle gratitud porque su hijo murió por mí. Se fue el joven y unos meses más tarde, antes de Navidad, murió el padre. Y en su testamento que dejó, en sus notas que dejó en su testamento, dijo que quería que se hiciera una subasta de todas las obras que tenía. Él había puesto el cuadro de su hijo en un lugar muy especial en la galería de arte que tenía, para que todo el que al que entrara obligatoriamente tenía que ver el cuadro de su hijo, porque era al que amaba. Se inició la subasta. Vinieron gente de tantas partes, la gente que le gusta comprar obras de arte a cualquier precio. Se hizo la subasta y el subastador empezó con el cuadro del hijo. Y claro, era un desconocido que lo había pintado, ni sabía quién era. La gente comenzó a protestar: ¿por qué comienza con el cuadro del hijo y no con las obras de arte que por eso venimos? Pero él seguía insistiendo: ¿quién da? ¿Cuánto dan por ese cuadro? ¿Cuánto dan por ese cuadro? De repente, al insistir, a la parte de atrás de la casa apareció un hombre muy pobre, el jardinero de la casa, que conocía al muchacho, conocía al padre. Y dijo: yo soy pobre, puedo dar $10 por ese cuadro.
El subastador dice: alguien da 10, ¿quién da 20? ¿Quién da 30? ¿Quién da 40? Nadie. La gente protestaba: entrégueselo. Llegó el momento en que, como nadie ofreció más, dijo: a la 1, a las 2, a las 3, golpeó con el mazo, dijo: vendido el cuadro por $10. Señoras y señores, quiero decirles que la subasta termina. Todos sorprendidos: ¿cómo va a terminar? ¿Y las otras obras? Le pidieron una explicación. Él entonces leyó el testamento: el que compre el cuadro del Hijo se queda con todas mis propiedades, con todas las obras del arte. Hermano, Cristo murió por ti con amor eterno, con amor inagotable. El que compre al Hijo, el que acepte al Hijo, que reconozca al Hijo, se queda con todo. Por eso dice Pablo que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, de todos sus bienes. Apreciados hermanos, apreciados amigos, hoy está el retrato del Hijo como figura presente ante ustedes. Imagínense el cuadro del Hijo colgado en la cruz. Es Jesucristo, muere por ti y por mí. ¿Lo amas? Él te amó con amor eterno, con amor inagotable. Él te amó. ¿Lo amas? Tal vez tú has venido muchas veces a la iglesia, pero la pregunta otra vez es: ¿amas a Jesús? Él te dice: yo te he amado con amor eterno, y te lo dijo a ti. ¿Amas a Jesús? Hermano, quiero que inclinen su rostro donde están. Díganle: Señor, cuéntele al Señor cuánto lo aman. Él te amó con amor eterno. ¿Lo amas tú? El que acepte al Hijo tiene todos los bienes que Dios tiene, que Dios el Padre ha preparado. Él era el unigénito Hijo de Dios, pero en el camino, cuando murió en la cruz del Calvario, se convirtió en el primogénito. ¿Cuáles son los otros hijos, tú y yo? Quiere el Señor que seamos sus hijos. ¿Hay alguna persona que por primera vez nos acompaña, que quisiera decirle al Señor que no está seguro de que si muriera hoy, ¿dónde iba a pasar la eternidad? Que si Dios te preguntara: ¿por qué crees que debo dejarte entrar aquí en mi casa?, ¿qué le responderías? No puedes decirle que porque eras religioso, que porque eras buena persona, porque no es por obras. Solo por Jesucristo. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.